Comenzamos, bienvenidos nuevamente a Hablando la Neta Marioneta, donde vamos a hablar sobre mi testimonio. Este va a ser el video número 1 de mi testimonio de cómo fui consumiendo sustancias, qué es lo que consumí, qué es lo que consumía, las cosas que llegué a probar. En este video quiero enfocarme en el principio. Yo tuve, se puede decir, que crecí en una familia donde había mucha unidad, mucho amor, mucha responsabilidad. Mis papás siempre estuvieron ahí para nosotros, trabajando. Incluso en estudios se nos apoyó en lo que ellos pudieron. Y aquí fue donde siento que toma una vuelta mi vida. Desde ahí empieza una jornada de 11 años donde fue un transcurso muy difícil, muy duro, pero yo empecé por, se puede decir, por amigos en ese tiempo, a consumir lo que era la cocaína. Ya consumía yo marihuana. Um, Muchos sabemos qué es la marihuana. Empecé a consumir cocaína. Muchos de mis amigos, bueno, en ese tiempo se podía decir amigos, consumían cocaína y tomaban. Y muchos sabemos que la cocaína se consume para bajar el alcohol. Yo lo tomé o lo consumí, se puede decir, por decisión propia. No, nunca fue porque alguien me obligara, nunca fue porque tenía problemas. Siempre tuve la tendencia de tratar de pertenecer a tal grupo, a tal sociedad. Estando aquí y no saber el idioma era un poco difícil, que no era excusa por lo que yo hacía. De ahí empezó un curso donde con mis amigos se consumía cada fin de semana, fumaba. Y quiero tocar unos puntos muy claves, muy importantes, que quiero que todos sepan. Esto no es para publicar el consumo de drogas, al contrario, es para ayudar, de educación, y para informar a la comunidad. La cocaína es una sustancia que viene de la planta de la coca, que es procesada. Obviamente lleva varios procesos, hay varios tipos. No voy a entrar en detalle, pero es un estimulante que hace que nuestro cerebro, se puede decir, descargas de dopamina, que es la célula o lo que nuestro cuerpo, se puede decir, que produce cuando comemos, cuando tenemos sueño, cuando descansamos por placeres. Y ese punto que nuestro cuerpo produce es algo que nuestro cuerpo puede tolerar. Pero lo que pasa con la cocaína, que la dopamina, acelera nuestra dopamina a, si no estoy equivocado, a 2200 descargas por segundo. Y es algo donde nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no los, muchas de las veces, como no es experimentado por primera vez, pasa de que la primera vez uno se hace adicto, porque se puede decir, una sensación que solamente una vez se siente, y después ahí empieza la dependencia, porque queremos llegar a ese mismo estado, a sentirnos con el consumo de esa droga. Que en el proceso de hacer la cocaína ya van añadidos acetona, gasolina, veneno para ratas. O sea, es algo que en realidad es muy dañino para la salud, incluso para la gente que tiene asma. Yo padezco de asma, y eso se transcurrió en un tiempo de, se puede decir, meses. Empecé cada semana, después de cada semana era cada fin de semana. Y aquí es donde viene el problema. Pongan mucha atención. Aquí se vende y se vende muy rápidamente, y tiene una popularidad muy tremenda, muy grande, donde la gente que lo consume, o sea, todos los días. Y aquí no hay excepción de personas, así sean doctores, abogados, maestros, de lo que sea. Aquí no, la droga nunca hace excepción de personas. Es muy caro, obviamente es una dependencia, una drogadicción muy cara, pero aquí es donde viene el problema. Lo siguiente,
que cuando uno empieza a consumir es la sensación tan más, se puede decir, más rara que el cuerpo puede experimentar. Entonces nuestro cuerpo empieza a pedirlo, empieza a depender de ese consumo. Ya no es 1 gramo, empieza después 2 gramos, después 3 gramos, después un 8. Cuando uno empieza a consumir en cantidades extremadamente grandes, este, como fue en mi caso, donde era un consumo que no tenía freno, era de que siempre mi pensamiento y mi mentalidad era de que es mi cuerpo, es mi dinero, no le pido a nadie para mi vicio, yo me drogo, yo estoy bien. Y así pasó por muchos tiempos. Esto pasó por, se puede decir, 2 años antes de que yo me casara. Después me casé. Y cuando me casé todavía seguía mi consumo, pero siempre fui una persona que no consumía todos los días, sino eran ocasiones, ya sea una reunión con amigos, tomar una cerveza, pero siempre se buscaba el motivo o la ocasión para hacerlo, que es algo que muchos de nosotros hacemos y es como empezamos a tener dependencia de eso. Después de ahí, me casé y obviamente seguía trabajando. En ese tiempo trabajaba de mesero y a mí eran trabajos donde el dinero, así como entraba el dinero en propinas, en salario, yo lo malgastaba, sabiendo que era bendición de Dios, que Dios era el que estaba proveyendo para mi hogar, yo lo consumía en eso. Nunca tuve miedo de consumirlo, nunca tuve, se puede decir, riesgos al obtener esa droga. Incluso siempre puse en mi vida el riesgo, nunca tuve miedo de a quién le comprara o con quién estaba relacionado. Hasta después que me enteré que era gente de tal cartel, que era gente que estaba en pandillas, gente que en realidad no tenían el corazón para decir no tiene dinero para pagarme, no le voy a cobrar. En esos tiempos uno no piensa en lo que puede pasar. Ese consumo se dio por años después de que yo me casé y lo más malo era de que era una rutina de cada otro día. Ya no era consumir 1 gramo, ya era consumir 3 gramos, ya era consumir más de lo que una persona normal puede, se puede decir entre comillas, consumir. Nunca pensé que me iba a dar una sobredosis, nunca pensé en tener problemas, nunca pensé incluso al llegar a, ¿cómo se puede decir?, a tener problemas a largo plazo, porque siempre mi enfoque era en complacer mi ego, mi orgullo y mi sabiduría, se puede decir, porque yo pensaba que yo tenía el control de mi vida, de mis decisiones, sin saber que al igual había tenido un buen padre que siempre me dio el buen ejemplo, un padre que me habló de las drogas, un padre que me habló de ser responsable, un padre que me habló de ser un varón, una persona de respeto, pero aún así, con todo lo que yo sabía, siempre decía, tuve mucho este dicho, es la ley de la vida y que todos pasarían por él, pero solamente es la ley de uno mismo, porque si nos ponemos a ver, no hay ley de la vida. La vida sigue y toma decisiones conforme tú las hagas. Todo tiene que ver con uno mismo. Después de esos años empezaron a haber problemas con mi esposa, problemas en el hogar, problemas en donde el dinero no alcanzaba por el consumo de droga, porque ya no era mi prioridad, mi hogar era mi prioridad, mi vicio. Así pasamos años perdiendo trabajos, no teniendo, perdiendo apartamentos, perdiendo casas, viviendo con mis papás, viviendo con familiares, porque mi adicción, aunque yo no quería entender que era una adicción, yo lo veía como un hobby, como cuando la persona que fuma tabaco de vez en cuando lo fuma o consume una cajetilla por semana, o la persona que toma vino tinto, o la gente que toma whisky para después del trabajo, o la persona que tiene un tipo de hobby en su vida. Yo así veía esto, yo decía, bueno, fin de semana, no le hago daño a nadie, es mi dinero, es mi cuerpo, es mi vicio. Pero se va dando uno cuenta que en realidad
no es beneficio para uno. Uno siempre termina dándose cuenta los años que desperdició y muchas veces es muy tarde. Después de eso empezamos, yo y amigos míos, o sea, pues sí, pues en ese tiempo eran amigos, era consumir extremadamente. Eh, pero aquí está el punto, algo que quiero compartir con ustedes. Nosotros sabemos la gente que se puede decir que consume cualquier tipo de droga, sea recreacional o por adicción. Acá le llamo recreacional a la gente que no lo hace todos los días. En inglés se le dice bench users, pero a lo que voy es esto. Toda la gente cuando toman con el amigo, con el hermano, con la familia. Cuando fuman con alguien. Cuando se drogan es lo mismo. Conmigo era diferente. Conmigo siempre en mí hubo como, aunque no me faltó, hubo como un vacío que no podía yo llenar. Hasta el momento de hoy me preguntaba qué era, por qué tenía ese vacío, hasta que logré entender que solamente Dios iba a llenar ese vacío. Pero en ese tiempo yo consumía no se puede decir por gusto o por diversión, porque mi rutina era estar solo, a oscuras, y pensar en todo lo que estaba haciendo y cuáles eran los resultados. Ese siempre fue se puede decir, mi rutina. Este, la música tenía algo que ver porque la música no edificaba, no era música que me ayudara a salir de las drogas, incluso me inducían al consumo. Después de eso pasó que eh, empecé a seguir con mi vida como cualquier otra persona. Lo escondía, los problemas en mi hogar con mi esposa empezaron a ser demasiado grandes, que llegó un tiempo donde mi esposa decidió hablar con mis papás se enteraron y esto empezó a escalar, no hacia una salida, sino a un túnel más oscuro, porque después del tiempo, como el tiempo pasaba, hubo meses, se puede decir meses, años, en realidad no estoy seguro, pero hubo tiempo donde dejé de usar por muy buen tiempo y siempre era de que después de que yo no lo estaba usando, no estaba la abstinencia, no había el deseo de hacerlo, no había el querer o el buscar, sino de repente llegaba a mi mente y actuaba. Empezaba a buscar amigos, iba a los lugares donde sabía que la podía encontrar. Y siempre cuando ya estaba ahí era una decepción, un defraude a mí mismo, empezó a haber un rencor hacia mí, un odio hacia mi persona, donde todo esto era parte de mi deslice que estaba teniendo a un mundo donde desafortunadamente iba a terminar. Um, Después de ahí, estando en lo que es la ciudad de Castle Rock en Colorado, después de ello me mudo para otra ciudad que se llama Aurora, una ciudad totalmente diferente, donde las pandillas sí existen, donde hay negros, donde hay mexicanos, donde hay asiáticos, donde hay americanos, donde hay de toda raza, donde toda la gente se involucra, donde la gente piensa que está bien consumir, donde la gente vive del vender la droga. Llegué a esta ciudad y empecé a conocer gente. Desafortunadamente muchas de las veces pues era incluso familia que yo tengo, que eran los que igual consumían o que llegaron a conocer gente que vendía y me presentaban con ellos. Y yo siento, y mucha gente dice que era su cliente número uno, pero es algo tan triste y tan vergonzoso decir que era el cliente número uno de una persona que vende drogas. Entonces, después de ahí empezó el mentir. Bueno, siempre tuve un problema de querer excusar mis mentiras o se puede decir, mis cosas secretas, pero al final de cuentas no escondía nada porque Dios lo sabía todo, pero siempre empezó como un hábito de mentir. Y de un hábito de mentir donde mentía hasta en incluso a qué hora salía de trabajar, qué es lo que estaba haciendo, a dónde iba a ir, solamente por estar un tiempo consumiendo,
solamente por tener una hora libre para consumir. Siempre, incluso en horas de trabajo, estando yo siendo mesero, muchas de las veces estuve drogado. Y aquí en Estados Unidos es un poco diferente porque aquí hay lo que se le llaman function drug addicts. Es un drogadicto que funciona, que vive su vida cotidiana. Aunque él piensa que no tiene un problema, sí hay un problema. Entonces, cuando esa persona o cuando actuamos esa mentalidad, pensamos que estamos bien, que no se nota, que no perjudicamos a nadie. Pero en realidad empieza a decaer nuestro entusiasmo, nuestras ganas de trabajar, nuestro propósito de vivir, nuestro propósito de seguir adelante. ¿Por qué? Porque en sí, desde que nacemos, estamos alejados de Dios. Y al alejarnos de Dios y vivir una vida así y no tener, se puede decir, fundamentos o fe o esperanza en Dios, vamos a vivir vacíamente y vamos a buscar llenar ese vacío en lujos del mundo, dinero, alcohol, mujeres, drogas, todas las riquezas que el mundo ofrece, porque al final de cuentas son, se puede decir, son vicios. Es muy chistoso que solamente denominamos a las sustancias, por decir, lo que es la cocaína, el cristal, la heroína, o sea, la morfina, lo que ustedes piensen que es droga, les dominamos como una droga. Y eso incluye en el grupo de las drogas. Y así se queda, es intacto, son drogas, es lo más prohibido, nadie lo puede ver. Y hay gente que incluso llega a espantarse si alguien menciona la palabra droga o la palabra cocaína, o que tengan algo que ver o que digan algo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no estamos expuestos a esas cosas. Pero ¿qué de la droga como el Facebook, como el Instagram, como las redes sociales, como la pornografía, como el adulterio, como la mentira, como el engaño, como el golpear a la mujer, golpear a los hijos, abusar de niños, la pedofilia? Todo eso son adicciones, todo eso son vicios que destruyen al humano, al ser humano. Pero eso no lo categorizamos como drogas, no lo categorizamos como vicios. Pero si no nos damos cuenta, en una cena navideña, todos en el teléfono, nadie dice palabras de cariño, nadie muestra esa hermandad, esa paz el uno al otro, porque estamos tan enfocados en las redes sociales poniendo qué estamos comiendo, qué estamos haciendo, a dónde vamos, y se ha vuelto una rutina que nos ha afectado día a día. Pero a eso no lo vemos, a eso no le ponemos atención. Y algo que un pastor me dijo, que el diablo ha hecho su plan tan perfectamente que ha hecho que la gente crea que el diablo no existe. Una gran mentira. Y la gente lo ha creído por años, por siglos y por décadas, porque aún creen en lo malo, pero no en lo bueno. Creen en un diablo, pero no creen en un Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como cristianos hemos presentado a un Dios que te condena, que no te ama y que no te quiere por pecador, pero es al revés. Por lo que yo encontré en Cristo es un Dios que perdona, un Dios redentor, un Dios que salva y un Dios que me ama, un Dios que vea un propósito en mi vida. Y cuando yo estaba en ese tiempo, yo no veía propósito en mi vida. Yo pensaba, voy a trabajar, tener dinero. Incluso en mi mentalidad es, terminaré trabajando por un cartel, vendiendo drogas. Porque no inspiraba a nada, porque nunca terminé mis estudios, desafortunadamente. Aunque tuve unos papás que me apoyaron 100%, fueron decisiones, me casé. Gracias a Dios me casé con una mujer que ha aguantado todas mis caídas y mis bajas, que ha estado ahí siempre con esa fe tan firme, creyendo en mí. Y solamente por el plan divino, maravilloso y hermoso de Dios, porque si Dios no tuviera control de mi vida, yo estoy seguro 100% que yo estuviera muerto en la cárcel o hubiera quedado mal de una sobredosis por el consumo tan exagerado que yo llevaba. Después de eso, siempre fue una lucha con eso, con la cocaína. Consumía, me alejaba, consumía, me alejaba. Incluso
cuando mis papás decidieron ir a México, fue un proyecto donde yo y mi esposa nos quedamos solos. Y durante ese trayecto pasaron muchas cosas en nuestra vida que llegamos a estar en una iglesia, la iglesia El Remanente. El pastor Rafael Luna, que en paz descanse, fue una persona que nunca se rindió, nunca se dio por vencido, que siempre me dijo que Dios tenía un propósito en mi vida y que creía en mí. Este, pero siempre había algo, y ese algo era de que cuando yo me vine a Estados Unidos, yo dejé mucha familia en México, y a los pocos años recibí la noticia que mi tío Raúl había fallecido. Después de ahí recibí la noticia que mi abuelito había fallecido, que mi otro tío había fallecido, y era familia tan cercana a mí que hasta ahorita me duele y de una manera me lastima porque sentí que fallé al no estar ahí, que fallé y que no volví a poderlo saber. Y aunque dos de ellos fue por alcoholismo, aún así yo sabiendo que ellos habían muerto o habían fallecido por eso, nunca me detuvo. Mi consumo era exagerado, les vuelvo a repetir. Era una persona que no tenía freno, una persona, un adicto desenfrenado. Y en ese tiempo yo me sentía orgulloso, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo hice de todo. Pero era tan triste mi realidad al saber que era una víctima más de un sistema que estaba acabando con la juventud. Y hasta el día de hoy eso me afecta. Yo siento que eso también fue, se puede decir, causa por la cual yo consumí. Am, También en cosas que uno vive de pequeño, cosas que uno ve, cosas que uno crece viendo y que no quisiera verlas, que, que quisiera que todo fuera normal, como cuando era un niño, pero uno va creciendo y va viendo la realidad de la vida y te preguntas por qué pasa esto, por qué hace esto, por qué vivo en esto. Y ves que al final de cuentas la familia que se dice estar ahí nunca estará de cierta manera, pero no siempre como uno lo espera. Pero a través de eso Dios tiene un plan, porque el plan de Dios es que dependamos de Él 100%. Y como les digo en mi introducción del video pasado, que la Biblia dice que maldito de aquel que confía en el hombre, y no porque el hombre no esté bien confiar en el hombre, no malinterpretar las cosas. Muchas de las veces tenemos que poner nuestra confianza, o no muchas de las veces, todas las veces, en Dios, porque Él sabe. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él sabe lo que va a pasar, aunque la ciencia lo quiera desmentir. Llevan años, décadas tratando de desmentir una verdad que es verdad, y piensan que son mitos, que son o sea, parábolas, que son cuentos, pero en realidad no. Un cuento lo lees, te gustó, se acabó, nunca más lo vuelves a leer. Y si nos damos cuenta, la Biblia sigue todos los días viva y eficaz. Yo sé que a lo mejor mucha gente lo va a tomar esto como aburrido y, o sea, no es de interés, pero yo no estoy aquí para hacerlos reír. Así habrá momentos de risa donde voy a decir cosas que me van a dar pena, que van a ser chistosas, pero aquí en este canal quiero edificar a la gente, porque yo sé que hay gente allá afuera que está pidiendo a gritos la ayuda de alguien, las palabras de aliento, el decirte, hey, Dios te ama y yo también. Porque yo me acuerdo, y es tan triste esto, yo me acuerdo caminar al lado de mucha gente religiosa, católicos, cristianos, testigos de Jehová, de la religión que tú quieras, y llegaron a verme drogado, llegaron a verme con tristeza en mi cara, con ansiedad, sin ganas de vivir. Y lo más triste es que ninguna vez se pararon para decirme que Dios te bendiga, ocupas algo, que Dios te ame.
solamente ciertas personas que estuvieron a mi lado y que aún están a mi lado, como lo fueron mis papás, mi esposa, mis hijos y mi hermano, y mucha gente. No quiero mencionar más nombres porque no me acuerdo de todos, pero yo sé que en su dado momento hubo gente que me dijo: levántate, no estás solo. Pero el transcurso del tiempo empezó a que mi esposa y yo tuviéramos muchos conflictos, chocábamos mucho, eran peleas de... Incluso todo esto también tiene que ver con mi carácter. Era una persona explosiva, de un carácter muy, muy, muy fuerte. Nunca, nunca en mi vida golpeé a mi esposa, pero sí llegué a golpearme yo mismo, porque era una decepción hacia mí, un odio hacia mí, un rencor, porque yo decía: ¿por qué soy esta persona? Yo estaba como en el libro de Job, yo maldecía el día que nací. Yo muchas veces yo preferí dejar de existir. Yo drogado le decía a Dios: llévame, ya no quiero vivir. Muchas veces en mi mente ignorante decía: bueno, si me suicidio todo se acaba, ya no daño a la gente. Pero siempre Dios tuvo un propósito. Y bueno, esto es dentro del primer capítulo de mi testimonio. Espero tener 3 o 4 videos. No se aburran, es interesante. Después del cuarto video espero comenzar con los puntos donde les voy a hablar públicamente. Y donde poco a poco vamos a empezar a llevar ejercicios, vamos a empezar a llevar, se puede decir, preguntas, donde vamos a empezar a ver a trasfondo la Biblia, qué es lo que nos pide y cómo podemos llevar una vida como Dios la manda, sin adicciones. Antes de irnos, quiero dejarlos con versículo para que escuchemos un poco de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que entendamos para el día de hoy, y podamos día a día estar buscando de Él, porque debemos de depender de Él. Y quiero dejarlos con este proverbio, que es Proverbio 1, y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, aquí más claro que el agua, y hablando la neta, como dice el canal, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo más triste es que toda mi vida, desde el principio que empecé a consumir, yo no tenía temor a Dios, no tenía sabiduría, era una persona ignorante, una persona que tenía sabiduría humana, ignorante. Y cuando yo pensaba que valía tanto, lo más triste es que valía lo que vale el polvo, porque polvo somos y polvo regresaremos. Hasta la próxima, gracias por escuchar, suscríbanse, compartan, denle un like y esperen el siguiente video. Gracias.